que tenemos en las próximas semanas frente a cómo vamos a cerrar el curso, cómo vamos a terminar de evaluar los aprendizajes. En el fondo lo que nos está poniendo es ante el espejo de probablemente de las costuras rotas de nuestro sistema, ante las cosas que no dan más de sí de nuestras prácticas, ante evidencias que muchos y muchas tenéis muy claras, pero que desde luego la situación actual, como nos las pone en el extremo y nos sitúa a todos ante la tesitura de tomar decisiones sobre qué es lo realmente relevante que tenemos de nuestras áreas de conocimiento y que tenemos que enseñar, sobre cómo es qué significa realmente evaluar, sobre cómo es la mejor manera de hacerlo, sobre si estamos fomentando verdaderamente aprendizaje o estamos, sobre todo, trabajando la parte más certificadora de ¿no? de la universidad. Es decir, que nos pone, yo creo que de una manera, bueno, que no lo esperábamos ante el espejo de nuestra realidad, de nuestras prácticas, de nuestras incoherencias, tanto las individuales como las colectivas y, desde luego, también las incoherencias del sistema propio, ¿no? Del sistema, desde mi punto de vista, hiperburocrático que tenemos. Y también nos pone ante una realidad que es muy interesante y que quería también comentar con vosotros, que es evidentemente la gran brecha que hay entre lo que está declarado en las legislaciones, incluso en lo que se declara desde las administraciones educativas, en nuestro caso desde el ministerio, desde las consejerías o desde las agencias de evaluación, y la realidad, ¿no? Luego la realidad de las aulas. Una realidad que ahora nos permite también ver, incluso en la universidad, y dependiendo de en qué universidad estemos, se notará más o menos, pero nos permite ver también cosas que si no pasan más ocultas, como es las diversidades que tenemos dentro de las aulas. Y también las desigualdades, que son de muchos tipos. Y esto que siempre convivimos con ello y que siempre tratamos de atender, ahora requiere una atención máxima. Esto es clarísimo y de una manera casi brutal en el ámbito de la educación obligatoria. Queramos o no, la educación universitaria ya hemos hecho muchos filtros y quien está ahí ha pasado por muchísimos filtros, pero, insisto, también tenemos en las aulas diversidades, también tenemos situaciones de desigualdad y a las que existen, a las que se añaden ahora situaciones de fragilidad, ¿no? Es decir, que no, dice Soli que no oye. ¿Me estáis oyendo los demás? Vale, gracias. Vale, gracias, Lola. Perfecto. Pues Soli no sé qué problema tendrá. Bueno, sigo, voy a avanzar un poquito. Entonces, en esta situación quería comentar con vosotros algunas ideas que no son de ahora, pero que ahora, que no son de ahora, que no son de la situación que estamos viviendo en este momento, que tienen que ver con evaluación, que muchos de vosotras y vosotros seguro que ya tenéis bastante muy claras y, por tanto, perdonadme quizá la redundancia y la insistencia en cosas que son muy, muy conocidas por todos, pero creo que sería es una buena oportunidad y sería una lástima que no aprovecháramos, a pesar de las dificultades que tenemos, el momento que estamos viviendo para repensar algunas de las prácticas y repensar algunas de las cosas que hacemos o nosotros individualmente o como departamento o como universidad o, insisto, lo que nos está pidiendo a veces el sistema y lo que eso significa realmente. Entonces, en ese sentido avanzo. La primera idea es que vivimos, y lo vemos clarísimo en este momento, la universidad sufre de esto de una manera, creo que exacerbada, en una sociedad que valora tremendamente lo competitivo y que valora lo acreditativo, una sociedad que podríamos, como decía Hanson hace ya casi, ¿no?, más de 20 años, que
está construida sobre la idea del test, ¿no? La idea del examen, en el sentido amplio, no digo académico. Y una sociedad que se construye, ¿no? En la que los individuos, como él decía, ¿no? Están construidos por su, ¿no? Por su capacidad de respuesta o su manera de responder a distintos test que vamos pasando durante toda la vida. Y esto es un tema que en la educación, desde mi punto de vista, el término que hay que utilizar es que lo sufrimos, y que en la educación universitaria, que tiene una componente altísima de certificación, como no podemos olvidar, se llega a extremos, se llega a extremos que ahora en esta situación casi nos pueden incluso chocar. Una sociedad que, por tanto, conforma a sus individuos mucho a través de la idea del examen, del test, de la prueba, de los resultados, ¿no? De la comparación con el otro, de la clasificación, del ordenamiento en una lista, ¿no? Esto es un poco esto es el contexto en el que creo que todos vivimos, y que, insisto, la educación, y especialmente la educación universitaria, por el rango, por la característica que tiene de mercado, ¿no? De selección para el mercado laboral, lo vivimos de una manera muy dramática, creo. En esta situación, yo lo primero que os quería plantear son preguntas como muy básicas, ¿no? Y para que las tengamos ahí nos las hagamos un poco todos. Sigo escuchando, Noelia, o veo algún mensaje, no estoy muy atento a los Sí, mensajes, pero veo no, alguno. no hace falta, yo contesto a los mensajes. Es que Vale, hay gente que perfecto. tiene problemas de audio, pero son problemas suyos. Vale, Yo, porque si me vamos, estáis yo escucho oyendo bien, bastante ¿no? bien. Sí, Vale, sí, perfecto. bastante bien. Bueno, os planteo algunas preguntas para que las tengamos ahí, y luego, si eso, las retomamos, ¿no? El primero es si la evaluación, como lo hacemos, es un proceso objetivo, o evaluar es un proceso que está, ¿no? En el que cada vez que lo hacemos asumimos una serie de valores. Si cada vez que evaluamos, y evaluar es un término muy amplio, somos conscientes del poder que tiene esa evaluación, de las consecuencias conscientes que tiene, ¿no? Las consecuencias pretendidas, pero también si somos conscientes de las consecuencias no pretendidas, es decir, de aquello que puede estar sucediendo por un proceso de evaluación, el que sea, y a veces no somos conscientes de que está sucediendo algo en las personas, en los colectivos, en una clase, en ¿no? Donde queramos aplicar esa evaluación. Y si somos, por supuesto, conscientes de la altísima influencia que tiene cualquier proceso de evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de enseñanza, que es el que nosotros, en el mismo proceso de enseñanza que es el que nosotros hacemos, y, por supuesto, en los posibles aprendizajes que realizan nuestros estudiantes. Entonces, son algunas preguntas con las que quería empezar, y yo directamente os hago un spoiler y os diría que evaluar nunca es un proceso solamente técnico, sino que es un proceso súper cargado de valores, y, por tanto, muy ético, y, por tanto, que la evaluación, por muy objetiva que queramos hacerla, y el debate que tenemos en estos días encima de la mesa tiene que ver precisamente con esas famosas pruebas objetivas, nunca es neutra, ¿no? Ningún tipo de evaluación es neutra, está muy condicionada por un montón de condicionamientos sociales que tenemos, pero también de valores que todos llevamos con nosotros, y también de trayectorias de vida y de vida de los docentes, y de vida de los estudiantes. No os descubro nada tampoco si os digo que en estos procesos que tanto nos interesan, ¿no? A muchos de nosotros, desde luego al departamento que me está invitando hoy, al que agradezco, ¿no? Que es todos estos procesos de mejora, de cambio educativo, de transformación educativa, de innovación educativa, como queramos llamarlo, en algún momento chocan contra la evaluación, y que no os descubro nada si os digo que si no cambiamos nuestra cultura de la evaluación, nuestras maneras de entender la evaluación, pues no vamos a cambiar, ¿no? Por mucho que hagamos cambios de todo tipo, metodológicos, espaciales, de distribución, realmente no vamos a cambiar casi nada. Y, por tanto, no os
nada cuando, si os digo que probablemente la manera más sencilla que tenemos, ¿no? Como colectivo, como docentes, como universidad, como grado, como titulación, como queráis, como departamento, de entender qué tipo de educación hacemos, es entender qué tipo de evaluación estamos sosteniendo o estamos promoviendo. Es decir, que de alguna manera, y esto es un tema tremendamente importante, estuvisteis hace unas semanas con mi amigo Fernando Trujillo, que siempre es tan sugerente e inspirador, y a los que le sigáis un poco en redes habéis visto que en estas últimas semanas ha hecho una investigación express muy rápida para analizar posibles escenarios de evaluación, de cierre de curso escolar, no universitario, y ver la opinión de los docentes. Y lo que sale enseguida es esto que os estoy poniendo aquí en esta diapositiva que estáis viendo, que es esta idea de que la evaluación, de alguna manera, es quizá lo que mejor refleja las concepciones que tenemos como docentes de lo que significa la enseñanza, de lo que significa mi asignatura, mi materia, de cómo tengo que hacerla, de cómo es el proceso, de cuál es la relación entre, ¿no?, los aprendizajes y los alumnos. Es decir, que la mejor manera de mostrar las concepciones que uno tiene o los docentes tienen sobre todo el proceso tan complejo que es la enseñanza, es la evaluación, sin duda, como si echáis un ojo a las conclusiones de esta investigación interesantísima que ha hecho Fernando en estos días, podéis comprobar rápidamente y veréis cómo las concepciones que tienen los docentes influyen muchísimo en la selección del escenario ideal para ellos de cierre de curso y de evaluación de este curso. Bueno, voy a avanzar un poquito para que nos dé tiempo a poder luego conversar, que es lo que más me apetecía. Hay un artículo que quiero recomendaros. Como no puedo compartir bien la pantalla, luego os lo pongo. Un artículo que tiene unos cuantos años, es del año 99, estáis viendo la cita en esta diapositiva. Es de Miguel Ángel Santos Guerra y se titula 20 paradojas de la evaluación. Está centrado en la evaluación universitaria. Es verdad que desde el año 2000 al 2020 hemos cambiado muchas cosas, entre otras cosas por el propio proceso de Bolonia. Entonces, en lo que es en las declaraciones, en nuestras guías docentes, probablemente también en nuestras prácticas hayamos hecho muchos cambios, pero creo que las 20 paradojas que Santos Guerra señalaba hace 21 años en muchos casos siguen siendo válidas y cada una de ellas nos confronta ante una realidad. Por ejemplo, esta que dice, aunque la finalidad de la enseñanza es que los alumnos aprendan, la dinámica de las instituciones hace que la evaluación se convierta en una estrategia para que los alumnos aprueben. Esa es una de las paradojas que nos plantea y que luego él desarrolla con un poco más de cuidado. Y esa paradoja pues tenemos que confrontarla con esta idea de Gordon Stobart, que tiene este libro, quiero enseñar. ¿Veis el libro? Estoy en mi imagen. Sí, Vale, bueno, en mi bueno, imagen. vemos la cita, Gordon Stewart, Vale, y pero no me veis a mí, ¿no? las Porque he quitado la páginas. No, pantalla. Espérate, voy a si poner la activas pantalla la otra vez. pantalla te veremos. Sí, ya Prueba, está. prueba. Estoy activando la pantalla. Y ahora me vais a ver ahí, vale, vale. He estado aquí hablando yo todo pensando. Entonces, esta cita viene de este otro libro, es un libro que os recomiendo que le echéis un ojo. A los que te están viendo pequeñitos, si pincháis sobre la imagen de Carlos, lo ponéis en grande. Y lo que veis Eso pequeñito es. será su presentación. Vale, bueno. Entonces, luego os doy la cita bien, pero es un libro editado por Morata hace unos años, se llama Tiempos de prueba, que es un poco la situación en la que estamos, bueno, normalmente en esta situación inicial que os decía de una sociedad muy construida sobre las pruebas, los test, las evaluaciones. Bueno, frente a la primera paradoja que nos propone Santos Guerra, la idea de esta de que aunque queremos enseñar, en realidad todo se convierte en un proceso para aprobar,
bueno, pues no olvidemos que los resultados pueden mejorar sin que lo haga el aprendizaje. Es decir, que es algo que también, esto es una evidencia para cualquier docente, es decir, que puedo tener alumnos que aprueban y no solo aprueban, sino que tienen calificaciones altas hoy y que dentro de 3 meses no saben no se acuerdan ni mi nombre, ¿no? Del nombre del profesor, ¿no? Entonces, esto lo sabemos, pero aún así seguimos manteniendo la máquina en este nivel. Otra de las paradojas que nos presenta Santos Guerra en ese artículo que os decía es esta otra de que aunque toda la teoría, cualquier teoría de aprendizaje centra su importancia en los procesos, la evaluación al final focaliza su interés fundamentalmente en los resultados. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que nos está pasando justo estos días. Como estamos tan acostumbrados, en muchísimos casos, no digo vosotros, a centrar todo el interés de la evaluación en los resultados, es decir, una evaluación de estas que llamamos sumativas o finales, y no de proceso, estamos perdiendo, se nos hace muy difícil en estos momentos, en los que, de alguna manera, parece que estamos un poco más limitados para cierto tipo de evaluación sumativa. Bueno, como estas hay muchas otras paradojas en el artículo que luego os luego os dejo el enlace lo tenéis aquí, pero luego os lo dejo para que lo podáis consultar, creo que merece mucho la pena. Todo esto es porque quería, y es prácticamente la última idea que quiero transmitiros en este primer bloque, tenemos que terminar de entender con esto del proceso y de lo sumativo y de lo formativo y de la evaluación para el aprendizaje. Lo que quería simplemente es también transmitiros la evidencia que todos tenéis clarísima, que es que enseñanza y evaluación son lo mismo. Es decir, que no enseñamos mediante la evaluación y que aprendemos mediante la evaluación y que son de alguna manera dos caras de la misma moneda y que nuestra manera de enseñar determina nuestra manera de evaluar, pero es que también nuestra manera de evaluar determina nuestra manera de enseñar. Y lo que es más, la manera que tengamos o que tenemos nosotros como docentes de evaluar a nuestros estudiantes determina su manera de aprender. Es decir, que todos hemos experimentado en primera persona como estudiantes y después como docentes cómo los estudiantes de alguna manera aprendían tanto el qué como el cómo, es decir, qué aprendían, qué tipo de objetivos de aprendizaje y cómo los aprendían con más o menos profundidad, más superficialidad, con más o menos, ¿no? Capacidad luego competencial y trasladarlo a otros ámbitos, pues todo eso dependía muchísimo y depende muchísimo de la manera que tenemos nosotros de evaluar. Es decir, que la evaluación condiciona el qué, pero también condiciona el cómo, ¿no? Lo de qué entra en el examen de toda la vida. Voy a terminar con esta primera introducción que tenía preparada. Solo recordaros, y luego podemos ahondar un poquito más si os apetece en todo lo que tiene que ver con evaluación, con el concepto de evaluación para el aprendizaje. Fundamentalmente sería esta cita que os estoy poniendo aquí. El propósito más importante de la evaluación no es demostrar, lo cual no quiere decir que no lo sea también, y desde luego nuestra legislación nos obliga a que los alumnos demuestren lo que han aprendido, sino perfeccionar. Pero tenemos siempre que intentar equilibrar estas dos cosas. Utilizar la evaluación, es decir, el feedback, la retroalimentación, todos los recursos que tenemos de evaluación para el aprendizaje, para perfeccionar el aprendizaje, para aprender, para que aprendan nuestros estudiantes, y luego compaginar eso con una manera que tengamos nosotros como docentes de valorar hasta qué punto han adquirido los conocimientos que queremos. Es decir, también la otra faceta que no debemos olvidar que tiene la evaluación, que es la faceta más de certificación de unos aprendizajes. Y me gusta esto y lo traigo aquí porque también os recomiendo que está disponible en abierto en Internet. Es una edición del año 2012 de la UOC, este librito muy sencillito de Elena Cano, que en muchas cosas ha quedado antiguo porque estaba muy centrado en tecnologías que ya se nos han pasado algunas, pero este librito de Aprobar o Aprender, estrategias de evaluación en la sociedad en red de Elena Cano de
está abierto, vamos, es de libre disposición y dice algo que, bueno, que también me parece muy relevante. Dice, un buen sistema de evaluación sería aquel en el que el estudiante no puede escapar sin haber aprendido. Os dejo con esta primera parte de la presentación que había preparado. Noelia, no sé si sobre esto había, porque como estoy Sí, si haciéndolo un poco quiere raro, porque alguien preguntar. sí, No, en el chat solamente hemos hecho comentarios de problemas técnicos, no vale. Vamos preguntaban a lo que sobre. nos está pasando ahora. Y entonces he hecho una pequeña, nada exhaustivo, pero he hecho una pequeña, así, rapidísimo, búsqueda de qué está pasando. Bueno, ya sabéis vosotros lo que os está pasando, todos lo sabemos, pero yo quería también ver que, confrontar varias ideas. Primero, esto que os decía al principio, la enorme distancia, desgraciadamente, pero que es normal, que hay entre lo que nos puede estar diciendo el ministro. Ya sabéis que hay hashtags incluso que le están buscando porque no saben, ¿no?, dónde está, ¿no? O sea, que hay de todo, ¿no? Pero la enorme distancia que hay entre lo que nuestros responsables educativos, que en el caso nuestro sería el ministro, los consejeros, consejeras de universidades de las comunidades autónomas, en el caso nuestro del el consejero de universidades e investigación de la Comunidad de Madrid, lo que dicen las agencias, ¿no? Pues la ANECA, Madrid más D, lo que dice la CRUE, ¿no? La CRUE está un poco más cerca, yo creo, de nosotros que probablemente las declaraciones de... Entonces, hay una enorme distancia entre eh, los mensajes que nos están llegando de las administraciones educativas y la realidad que estamos viviendo nosotros y la que me temo que vamos a vivir en las próximas semanas. En una entrevista, porque ha dado muy pocas, efectivamente el ministro está un poco perdido. También es verdad que, como todo, nuestro sistema es un sistema muy complejo de gobernanza, pero en una entrevista que dio hace muy poquito en la Vanguardia, que hablaba de muchas cosas, es decir, que no le preguntaban especialmente sobre la universidad, curiosamente, pero sí le hicieron algunas preguntas sobre la universidad. Bueno, sus respuestas están en el ámbito de lo que podríamos llamar, podríamos decir así de una manera muy coloquial, vive en otro mundo. Vive en otro mundo, no se está enterando de lo que nos está pasando o no, o no quiere profundizar en las problemáticas que tenemos delante. Hay, hay desigualdad tecnológica, pero no mucha. Hay sistemas, y esto depende muchísimo de cada de las universidades, según él, hay sistemas eh, digamos, tecnológicos y dispositivos que prácticamente todos los universitarios tienen. Hace una mención especial al ordenador que todos llevamos en el bolsillo, ¿no? Al móvil, como si el móvil nos sirviera como instrumento, como instrumento único de aprendizaje. Cuando se le pregunta sobre la evaluación, bueno, pues repite el mantra de estos días, de todos los, que es el de la flexibilidad y el de la adaptación y la idea que estaba un poco en esta otra idea, ¿no? De que nadie se va a quedar atrás. Bueno, esto es un poco quería plantearos aquí dónde están nuestros representantes, digamos, en el nivel más alto. ¿Qué tipo de discurso están dando? Un discurso más o menos de normalidad. Las universidades están haciendo un gran esfuerzo, que lo están haciendo, los docentes están haciendo un esfuerzo, que lo están haciendo, pero no tenemos grandes problemas tecnológicos, no tenemos, y los problemas de evaluación, de acreditación, se van a resolver con un poco de flexibilidad por parte de todos. Eh, el, el presidente de CRUE, bueno, más o menos nos viene a lanzar el mismo mensaje. El mensaje fundamental es que las universidades están preparadas estaban preparadas para la emergencia, pero cuando bajamos un poquito de nivel, empezamos a encontrar, no sé si os he puesto aquí, no tienen más valor, pero os he puesto aquí algunas capturas de los últimos días, de ayer y de antes de ayer, de algún profesor de universidad
o de algún estudiante, o en el caso del Consejo de Estudiantes, y ahí empezamos a ver cosas que ya suenan más a lo que nos está pasando a todos. Rafa Monterde, que es un profesor, ¿no? Pues, digamos, en voz alta diciendo que hay una especie de obsesión por parte de alguno de sus compañeros porque los estudiantes no copien en los exámenes. Una estudiante desconocida y que no tiene más, insisto, no lo tomemos más que como una nota de lo que está pasando, de lo que sí que nos está pasando a todos, que también de alguna manera cuestiona la idea de que solo haya una única manera de evaluar que sea el examen. Los consejos de estudiantes de todas las universidades, como bien sabéis, muy preocupados, por distintas razones, también por la cuestión del examen, ¿no? De los exámenes, y están de alguna manera más o menos organizada, solicitando tanto a la CRUE como a sus respectivos rectores, pues o bien moderación, o bien cancelación, o bien, bueno, distintas, depende de las posturas. Si avanzo un poquito más en el tipo de cosas que vemos que están pasando, estos son algunos de los hashtags que circulaban estos días, esta semana, en las redes. No he hecho, insisto, no es exhaustivo y por tanto no sé, habrá muchísimos más, pero como veis hay unos movimientos bastante generalizados o un sentimiento de malestar generalizado por parte de los estudiantes de muchísimas universidades. Y estos son todos los hashtags en los que de alguna manera los estudiantes están reclamando que se les escuche, que se les, ¿no? que les respondan con cosas concretas, que les den información sobre cómo van a suceder las cosas. Y aquí va desde la Universidad de Granada, que hace 2 días, si estuvisteis un poco atentos, llegó a ser, ¿no? Tuvo un problema, el lunes tuvo un problema gordísimo en los sistemas tecnológicos y se le cayeron mientras que estaban haciendo exámenes y hubo muchísimos problemas, y es ese hashtag de vergüenza con la UGR, ¿no? A toda la Universidad de Cantabria, la Universidad de Alicante, la Universidad de Vigo, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Valencia, la Universidad de Málaga, la Universidad Complutense de Madrid, o sea, que decir que en casi todas las universidades está creciendo, que era lógico y lo sabíamos, un malestar por parte de, en algunos casos, evidentemente, de los docentes, que como estamos contratados no tenemos la capacidad de voz y, ¿no? En el fondo que tienen los estudiantes, y por otro lado, clarísimamente los estudiantes, que esto va a ir increciendo según nos estemos acercando a las fechas de finalización del curso, a los nervios, a las tensiones que generan siempre los exámenes y, en este caso, más. Luego, frente a esta especie de paz en la que parece que está el ministro y en la que, bueno, pues esto con un poco de adaptación, flexibilidad, lo vamos a solucionar, tenemos los recursos, sabemos cómo hacerlo. Frente a eso nos encontramos con esto, que es una situación que, insisto, no va a ir a menos, sino que va a ir a más en los próximos días. El ministerio, que no tiene las competencias, no tiene todas, las tiene transferidas, y las consejerías, que las tienen a su vez por autonomía universitaria transferidas a las universidades, pues de alguna manera van pasando la bola. Es verdad que con más o menos, dependiendo de la empatía de la institución, con más o menos mensajes de acompañamiento, pero realmente con muchas dificultades para solucionar un poco lo práctico, lo que nos está preocupando, digamos, a todos. Esto que os traía aquí simplemente era porque quería poner en imágenes lo que entiendo que todos estáis experimentando y las preocupaciones que tenéis todos en estos momentos. Es decir, que tienen que ver con qué hacemos para cerrar el curso. Y ahí yo os quería, y luego también os compartiré, lo que estáis viendo es mi presentación, ¿no, Noelia? Si, a ver, La vemos. vale, si yo abro esto, ¿lo veis? No, veis la Eh, presentación, ¿no? Vemos la presentación.
Vale, pues estoy compartiendo la presentación. Bueno, voy a seguir entonces con Bueno, la estás presentación. Luego, compartiendo pantalla, ¿eh? No estás compartiendo presentación, sí, compartes pantalla. vale. Si Pues entonces, minimizas, minimiza. vale, perfecto. Es que ya no sé lo que estoy compartiendo. Entonces, ahora lo que estáis viendo, ¿qué es? Negro, No, estoy fondo compartiendo negro. entonces Lo que presentación. pasaba al principio. Ah, vale, Vale, pues no sé. Mm. no sé qué lo estoy ¿Y ahora qué veis? Nada, Perdonadme el otra vez. PowerPoint otra vez. Sí, el PowerPoint. Vale, pues me quedo ahí, no pasa nada. Vale. Eh, bueno, os había traído un poquito más para tener un poco más, alguna captura más de lo que está. Este hilo, por ejemplo, de Ramón Montes, un profe amigo, es decir, de fiar, de la Universidad de Granada, que os lo pongo aquí para también, pues, si alguno usáis Twitter, pues para que le busquéis y leáis, es interesante. Es un pequeño hilo de hace 2 días, precisamente por esos problemas que hubo en la Universidad de Granada con los primeros exámenes que se trataron de hacer. Y hace un hilo interesante. eh, Como profesor es, bueno, tiene más, habla de sus compañeros, ¿no? Y, bueno, pues está con la problemática que estamos todos, es decir, cómo hacemos la evaluación del semestre, cómo cumplimos con lo que teníamos en las guías docentes, cómo hacemos en la mayoría de los casos, con esa prueba objetiva que hemos puesto, ¿no? Que está puesta en nuestra guía docente, que llamémoslo examen o como queramos. Y abre un hilo un poco para que cuestionemos los instrumentos y las herramientas. También un poco como gracia, ¿no? Para que veamos, y ahora volveré sobre este tema, el artículo este que estáis viendo en la pantalla, que es de ayer o antes de ayer, es muy malo, o sea, no es bueno, pero sí es interesante, que entiendo que estáis también un poco al tanto, este debate que nos abre también el uso de los propios instrumentos de tecnología, las propias redes sociales con las que digamos que estamos conectándonos con nuestros estudiantes, son también un lugar perfecto ¿no? Para hackear los exámenes, hackear el sistema, digamos, de alguna manera. Si yo lo que voy a buscar a la hora de ponerme a hacer mis evaluaciones finales y mis exámenes es un control, o sea, si me pongo en el paradigma de la vigilancia y el control, bueno, pues que sepamos que nuestros estudiantes, y estos son más que de universidad, son de secundaria, nuestros estudiantes pues rápidamente van a compartir mil maneras para poder hackear esos sistemas de control o de vigilancia, es decir, que la tecnología no es robusta en este sentido y que si, en mi opinión, que si lo que hacemos es andar el camino de la desconfianza, la vigilancia y el control, pues nos vamos a encontrar también que por el otro lado, bueno, nos van a responder con los mismos instrumentos tecnológicos. ¿Qué quería ahora enseñaros? Esencialmente, y me voy a ir a esto porque si no, no puedo compartiros bien la pantalla. Eh, Entiendo que todos tenéis, y si no, bueno, las instrucciones propias de la universidad. La universidad ya ha sacado unas instrucciones que van cambiando, no son fijas y, bueno, estamos en un proceso de mucha inestabilidad, que de alguna manera nos dan cobertura legal para las cosas que tenemos que hacer en cuanto, por ejemplo, a flexibilización, como decíamos, y adaptación de nuestras guías docentes, de los criterios de evaluación, incluso de los aprendizajes que se supone que son los básicos para, ¿no? para nuestra asignatura. Es decir, que las universidades y la vuestra pues está sacando documentos que de alguna manera nos dan cobertura a nosotros y tienen que dar cobertura, nos están pidiendo indicaciones que den cobertura a nuestros estudiantes. Esas indicaciones que al final le corresponde a cada universidad sacar y publicar, están respondiendo, en el mejor de los casos, y hay a varias publicaciones que en las últimas 2 semanas han hecho fundamentalmente CRUE y en menor medida el propio Ministerio de Educación y en muchísimo menor medida, desde mi punto de vista, en nuestro caso madrileño, la Consejería no ha hecho nada.
están discutiendo ahora un documento, pero sí lo ha hecho Madrid+D, que sí nos hizo llegar hace unas semanas pues un primer documento hace como 10 días o 15 días, un documento de pautas, ¿no?, para la evaluación en general, para el curso y con un apartado especial pues, para las prácticas, y para la evaluación, ¿no? Es decir, que las instrucciones de la universidad, de alguna manera, están recogiendo las indicaciones y las recomendaciones que le están haciendo algunos documentos que están por encima. Entre esos documentos yo me permito recomendaros, porque me parece que es excelente, este concreto que se titula Informe sobre procedimientos de evaluación no presencial, que es del 16 de abril, es decir, que no tiene ni una semana, que os he puesto aquí la ruta, luego también os se lo puedo dar a Noelia para que lo tengáis, si no lo tenéis, en caso de que no lo tuvierais, y que hace un repaso muy exhaustivo de las posibilidades que tenemos en estos momentos para resolver el tema de la evaluación en este último trimestre. Y hace un repaso. Este documento, además, disculparme, se complementa con otro que aborda un tema tremendamente relevante, que es el de los aspectos legales que cualquiera de estas decisiones de método de evaluación puede acarrear. Y entonces estos dos documentos creo que son tremendamente clarificadores y yo, bueno, pues os traía aquí este captura de pantalla para que tuvierais la referencia porque me parece que son especialmente de ayuda para la situación en la que estamos. Por tanto, los dos documentos que luego os pasaré vía Noelia de CRUE, este sobre procedimientos de evaluación y el otro de implicaciones normativas o de ley sobre las decisiones que tomemos, son tremendamente útiles. Hay algún documento más que está circulando que también os lo puedo acercar y que, insisto, todos suenan parecidos y entiendo que la universidad os ha hecho llegar uno, que es el que tenéis que seguir, que de alguna manera recoge estas recomendaciones. Pero, bueno, yo os quería también para que tuvieseis las fuentes originales. Hay uno del Ministerio que es más tecnológico, es más técnico, tiene menos... hay menos reflexión, no es que este sea un documento pedagógico, el de PRUE, pero sí tiene reflexión pedagógica y me parece que este es especialmente interesante. En todos ellos, y con esto prácticamente voy a terminar para que podamos conversar, se dan algunas pautas como generales, que tenéis claro todos, pero que es importante que no perdamos de vista. Creo que no hay una solución universal, o sea, que no hay una única manera válida para todos y que se pueda aplicar a todas las asignaturas, a todas las titulaciones, a todas las universidades, ¿no? En vuestras titulaciones, no hay una solución única para diseñar las evaluaciones en un entorno no presencial. Y esto requiere, como no hay esa solución perfecta, que tengamos como universidad, como departamento, como titulación, mucha flexibilidad a la hora de pensar cómo hacemos con la evaluación en este último trimestre. Hay muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta para adaptar lo que teníamos pensado en términos de evaluación con lo que podemos hacer en este momento. Hay aspectos fundamentalmente desde mi punto de vista metodológicos, pedagógicos, hay aspectos que tienen que ver con las tecnologías y hay aspectos tremendamente importantes que tienen que ver con la normativa, con la protección de datos. En algunos casos, no sé si será el caso vuestro, yo sospecho que no, puede haber también aspectos que tienen que ver con brechas y desigualdades, entre otras las brechas digitales. En general, no es lo mismo, o sea, no se pueden trasladar tal cual los modelos que tenemos de evaluación no presencial a un modelo de evaluación presencial. Es decir, tenemos que hacer adaptaciones y tenemos que tomar decisiones y tendremos que hacerlo, insisto, por asignatura y por titulación. Es decir, no es lo mismo tampoco que estemos hablando de asignaturas de primer curso, que estemos hablando evidentemente de asignaturas de un cuarto curso con estudiantes que estén a punto de titular o de graduar. Una recomendación general que se está haciendo en todos
en todos los documentos que podemos revisar y que he estado revisando es que en el ámbito tecnológico no nos compliquemos la vida especialmente. Es decir, no intentemos hacer o no intentemos incorporar tecnologías que no tenemos probadas, que no tenemos ya de alguna manera en la curva de aprendizaje bien hecha. Es que usemos lo que estábamos usando o lo que la universidad tenía bien contrastado. Si nosotros no estábamos usando tecnologías, que usemos al menos las que la universidad tenía bien implantadas. Y esto tiene que ver sobre todo los sistemas, por ejemplo, que están siendo uno de los grandes debates de proctoring, ¿no? De autentificación, vigilancia y control de que el examen se está haciendo sin recurrir a recursos que no están permitidos, sin copiar, que lo está haciendo la persona que queremos. Todos los sistemas de vigilancia tipo proctoring tienen muchos problemas. El primero de todos es que estamos es normativo, es probablemente de protección de datos, y éticos muchos, pero también tiene un problema de meternos en tecnologías que probablemente la universidad no había probado hasta ahora y que seguramente serán fuentes de problemas o de dificultades. Entonces, voy a terminar con estos puntitos que son algunas recomendaciones de las que he ido identificando como claves y luego, si queréis, conversamos un poquito y concretamos en algunas cosas más especiales. Como os decía, yo creo que no hay solución única, por tanto, prácticamente cada docente, cada equipo docente y por asignatura tiene que hacer una revisión, evidentemente, de sus guías docentes y una revisión de sus objetivos de aprendizaje, de cómo normalmente lo estaba evaluando y tratar de ver cómo lo puede adaptar a la situación en la que estamos. La recomendación general que estamos viendo, bueno, ahora sigo y lo vemos más adelante. Cuando tengamos hecho esa revisión, bueno, pues como seguramente os han indicado en la universidad, bueno, pues tenemos que hacer una adenda, ¿no? Seguramente a las guías docentes, no cambiarlas, sino hacer una adenda e informar lo antes posible, vamos a contrarreglarlo todo el día, a los estudiantes de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Dos recomendaciones importantes y generales es que tenemos que diversificar los medios de evaluación. Y esto, por eso os decía al principio, y he querido entrar con esta parte más teórica, porque lo que nos está pasando genera enormes dificultades y nos pone en situaciones de muchísimo estrés a todos, a estudiantes y a docentes y también a responsables universitarios. Pero también, si somos capaces, es una grandísima oportunidad para cuestionar lo que hacíamos tradicionalmente, las metodologías que tenemos, los recursos que utilizábamos, los instrumentos que utilizábamos. Una de las grandes cosas que estamos viendo es que evaluar a distancia requiere, como ya lo sabíamos, pero no lo hacíamos en lo presencial, diversidad de métodos de evaluación. Por tanto, sin entrar en complicarnos muchísimo la vida, creo que es el momento de probar estrategias de evaluación distintas, instrumentos de evaluación diferentes, todos encaminados a dar muchísimo más valor del que normalmente dábamos, incluso en las guías docentes, a eso que se llama la evaluación continua, que no se trata, como bien sabéis, de hacer mini pruebas todos los días, sino de entender la evaluación como una evaluación que evalúa el proceso, es decir, que se está haciendo durante todo el proceso y que gran parte de esa evaluación continua, por cierto, no es lo mismo que evaluación formativa, ¿no? La evaluación continua es que se desarrolla durante todo el proceso de enseñanza y es muy importante que lo hagamos y, por ejemplo, cuando estamos dando retroalimentación, feedback, cuando hacemos pequeñas pruebas para ver diagnóstico, para ver dónde están, cuando les ponemos a hacer un trabajo y les damos una valoración, cuente o no cuente, todo eso es evaluación continua, es decir, que no ponemos el peso de la evaluación solo al final y que además usamos la evaluación como instrumento de mejora y de aprendizaje, eso es evaluación continua. Eso es evaluación continua y formativa. Perdóname que lo estaba yo también confundiendo. La evaluación continua es el proceso, evaluación formativa es cada vez que hacemos eso en el proceso de enseñanza y además el objetivo final de esa evaluación no es tanto calificar, sino ayudar al estudiante a autorregularse, a aprender mejor. Luego, la recomendación que estamos viendo
que no es de ahora, insisto, y no es porque estemos en lo online que tengamos que hacerlo más, pero que ahora es muy importante, es diversifiquemos las metodologías de evaluación, centremos, ¿no? Recuperemos muchísimo el valor de la evaluación continua y formativa, recuperemos el valor de la evaluación a lo largo de todo el proceso y incluyamos muchas más estrategias y métodos e instrumentos de evaluación de lo que normalmente hacíamos. Bueno, algunas recomendaciones más, y ahora sí que ya termino, sería que estamos en una situación en la que podemos manejar bien, y lo estáis haciendo, eh, todo lo que tiene que ver tanto en la enseñanza como en la manera de evaluar ese aprendizaje, los escenarios síncronos, es decir, de sincronía como estamos nosotros ahora, o asíncronos. Otra recomendación general del Ministerio, de la CRUE, entiendo que de la universidad vuestra, es que en la medida de lo posible, y por eso hay que hacer adendas en las guías docentes, evitemos acudir a una única prueba final, es decir, evitemos en la prueba final. Es más, evitemos, si es posible, que esa prueba final sea un examen, ¿no? Tipo test, si tenemos que hacer una prueba final que no sea un examen, y si es un examen, que ese examen sea lo más abierto posible, un examen en el que se tenga que demostrar que he comprendido los conocimientos. Es decir, tengamos más imaginación, diversifiquemos en la medida de lo posible, lo máximo posible, qué valoramos, qué evaluamos, cómo lo hacemos, con qué instrumentos lo hacemos, cuándo lo hacemos, en qué momento del proceso lo hacemos. Incluso hay recomendaciones, por ejemplo, aquí esta penúltima tiene que ver con utilizar instrumentos conocidos por todos, como las rúbricas, las dianas de evaluación, los portafolios, ¿no? las listas de cotejo. Hay un montón de instrumentos bien conocidos disponibles, que reforcemos muchísimo todo lo que tenga que ver con el feedback, con la retroalimentación, con dar respuesta a lo que pidamos que hay que hacer, y que incorporemos también diversidad en quién debe evaluar, ¿no? Que no solo evaluemos nosotros, sino que también incorporemos, en la medida que sepamos y podamos, otros actores, por ejemplo, los propios estudiantes en el proceso de evaluación. Yo me paro aquí porque entre lo que he tardado en arrancar y lo que me he enrollado, pues se nos ha ido el rato. Genial, Carlos. Seguro que ahora te quieren preguntar. Mira, mientras que la gente se anima a encender sus micros, ya que has dejado esta imagen, comentarás si alguna cosilla. Supongo que muchos profesores lo sabrán, otros no, pero la universidad, bueno, la nuestra, supongo que todas desde el principio ha estado metida en todas estas reuniones, entonces sí que hemos tenido en cuenta todos estos informes para realizar nuestra guía, que a nuestros profesores les llegó ya hace una semana o dos, y coincide bastante por lo que veo aquí, así que hay tranquilidad. Sí. Es verdad que a lo mejor hay herramientas más específicas como portfolios y demás que lo usarán los profesores de asignaturas que implican más esta modalidad, pero sí que ha sido todo utilizado. Y luego, lo que hablabas de proctoring, bueno, ahí también hemos sido un poco adelantados nosotros porque ya antes de Semana Santa toda la Facultad de Medicina lo probó, así que la parte de técnica la tenemos un poco controlada. De todas maneras, nosotros ahora que estamos haciendo mucha formación para el profesorado, para ayudarles a la preparación de exámenes y sobre todo por el tema de herramientas del aula virtual, que no todos controlábamos, ¿no? Se está haciendo sobre todo mucho hincapié en la parte más pedagógica de la creación del examen. O sea, aunque contamos con la herramienta, está disponible para el que la quiera utilizar, sí que se ha hecho toda la supervisión jurídica y digamos que lo tenemos todo controlado. Aún así, a lo que estamos animando a los profesores es a no necesitar proctoring, claro, a que hagan el examen con las recomendaciones últimas que tú nos has puesto ahí, que también coinciden con muchas de las que van en nuestra guía, de dividir, ¿no?, la nota, que no se la jueguen a un examen final. Se está haciendo también la adenda, las guías docentes, o sea que bueno, como tú dices, mucho trabajo para dejarlo todo preparado. Sí. De las cosas que comentabas así ya más a nivel personal, a mí, claro, me ha encantado todo lo que dices, ¿no? Y frases como, la frase me la voy a apuntar para siempre de Elena Cano, ¿no? De no puedes escapar a la evaluación sin haber aprendido. Y cuando todo esto empezó y empezamos a pensar ya que los exámenes iban a ser en remoto, en cómo evaluar, claro, para mí mi preocupación era, no podemos sorprender a los alumnos ahora en el momento de la evaluación. O sea, quiero decir, además pensando en mi experiencia personal, ¿no?, de cuando empecé a dar clase hace muchos años y yo solo
vomitaba las cosas en clase y luego le sorprendía en el examen, ¿no? Quiero decir que cuando esto pasó nos quedaba un mes y medio de clase. Tuvimos que reajustarnos rápidamente para dar las clases online, pero mucha gente no tenía tiempo de modificar su metodología de enseñanza, por supuesto. Entonces, lo que hemos hecho es transferir lo que hacemos en clase, como hemos podido, lo hemos hecho a través de Blackboard, ¿no? Entonces, el que daba clase magistral lo ha ido haciendo con Blackboard, el que hacía cooperativo lo ha hecho como ha podido con Blackboard. Entonces, ahora lo ideal sería modificar la evaluación de tal manera, pues eso, que evalúas la aplicación de los conocimientos, demás, que se adapte a la situación. Pero es un poco peligroso porque pretender que transformemos la evaluación cuando todavía no hemos transformado del todo el método de enseñanza, pues puede suponer o sea, puede ser muy negativo para los estudiantes. O sea, a mí es que es una cosa personal que me inquieta mucho, porque es verdad Claro, que si no queremos que copien y demás, pues el examen tiene que estar muy bien diseñado, pero ojo, ¿cómo has enseñado tú hasta ahora? Porque si esto se continúa, vamos a pensar en el peor de los casos, que bueno, ya hay rumores por ahí, que tenemos un primer cuatrimestre el año que viene online. Yo creo que ahora algo genial, porque vamos a ir con margen para que todos repensemos nuestras asignaturas y hagamos esa transformación, transformando la evaluación, que es lo que no habíamos hecho hasta ahora. Pero pretender que pase ahora, en este mes y medio, que hemos hecho lo que hemos podido, o sea, no sé si me entiendes, no sé si me estoy explicando, pero es algo que me preocupa. totalmente. O sea, que, lo que yo quería... Bueno, os he puesto en el chat los 3 documentos. El que me gusta más, este que está puesto en la pantalla ahora mismo, que es el de la CRUE, que está muy bien hecho. Gracias. Y luego, bueno, para que leáis esto de Santos Guerra del año 99, de las 20 paradojas, y el librito de Elena Cano, que insisto, se queda un poco anticuado en algunas cosas, pero más tecnológicas, pero creo que también tiene una primera parte muy interesante. Y claro que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo que quería deciros al principio es justo esto, es decir, enseñanza y evaluación no son cosas distintas, es lo mismo. La manera que tenemos de enseñar es la manera que está muy vinculada a la manera que tenemos de evaluar, o al revés. La manera que tenemos de evaluar está muy vinculada a la manera que tenemos de enseñar. Y si yo he enseñado de una manera, es decir, si mis metodologías de enseñanza son de una manera, la evaluación tiene que estar en concordancia con esa manera, y además lo va a estar normalmente. O sea, que normalmente yo estoy enseñando para que de alguna manera respondan al tipo de evaluación en el que yo me muevo y me manejo. Es decir, y son cambios muy difíciles de hacer y muy profundos y que no podemos hacer con las urgencias con las que estamos en estos momentos. Por tanto, yo estoy... tienes razón, está 2 veces el de paradojas y no está este otro, disculparme. Ya está, ya lo pongo. Estoy hoy fino, Bueno, con, si con, no, luego se el- lo con los deditos, ya lo tenéis, ya está ahí, ya tenéis el otro también. Eh, entonces, Gracias. estoy de acuerdo con Noelia que hay que ir yo creo que hay que ir con mucha calma en estos momentos. Y hay que poner, como alguno está poniendo aquí, sentido común, que el sentido común no es que sea... El sentido común es la experiencia profesional, son los años que lleváis, son las conversaciones con los compañeras y los compañeros, es decir, todo eso es el sentido común, no es otra cosa, son lo que habéis leído, lo que habéis experimentado, todo eso es ese sentido común. Y ahora es el momento de aplicarlo. En la medida de lo posible, no hacerlo solos. Yo creo que hay que hacerlo, nos vienen bien si podemos hablar con unas compañeras y los compañeros a ver para tomar decisiones juntos y para también contrastar las problemáticas que tenemos. Que estamos en provocar un cambio profundo, que ya lo es, porque ya habernos sacado del aula y habernos llevado a nuestra casa y tener que dar una especie de continuidad a una cosa que no es normal, o sea, no estamos en estado de excepcionalidad, por tanto, estamos todos muy, muy, muy trastocados, es un esfuerzo enorme, por tanto, además de eso, tener que cambiar la manera que tenemos de enseñar profundamente y tener que cambiar la manera que tenemos de evaluar y nuestra concepción de la evaluación profundamente, es imposible y lo haremos mal y al final lo sufriremos nosotros, lo sufrirán nuestros estudiantes y probablemente tengamos problemas de muchos tipos. Por tanto, mucha calma en lo que hagamos, pero sí un poco la reflexión esta es, hay mucha más vida más allá del examen, incluso si yo
que estoy acostumbrado a manejar el examen y es como lo hago y no puedo inventarme otra cosa totalmente distinta, tengo que tener, ¿no? Pero no, o sea, de alguna manera tengo que tener, tengo que entender que hay maneras de poner exámenes, hay exámenes que son más fácilmente, que se pueden hacer de una manera más segura en contextos de no presencialidad. No sé, yo creo que hay que ir con, ¿no? Con calma, con pies de plomo, sin querer revolucionarlo todo, pero también abriéndonos un poquito las ventanas. La oportunidad es enorme para transformar las cosas, pero no lo podemos hacer de urgencia y corriendo. Pero tampoco tenemos que obsesionarnos por si vamos a poder vigilar el examen, si van a copiar, si van a... Pues es que es muy difícil que podamos estar encima de todo eso. Yo creo que también es el momento de cambiar un poquito esa manera que tenemos a veces, esa desconfianza mutua que muchas veces hay entre profes y alumnos, ¿no? Creo que no tenemos que ir construyendo una relación más desde la confianza. Siempre va a haber alguien que haga trampas, siempre va a haber alguien que nos quiera engañar, pero tenemos yo creo que construir desde ¿no? Desde la sensación de que, bueno, pues mis estudiantes sé cómo son, les conozco, ¿no? Y me puedo fiar de ellos, ¿no? Yo creo que es un poco también importante aprovechar este momento para construir ahí, ¿no? Ese territorio. Y luego que hay muchas posibilidades que podemos trasladar, de aquí hay muchas de ellas, ¿no? El examen a un examen oral. Podemos combinar cosas, ¿no? Podemos hacer un examen escrito combinado con una pequeña exposición oral. Podemos recurrir a exámenes un poquito más desarrollados, de preguntas un poco más abiertas. O podemos recurrir, si somos capaces, al examen tradicional. Yo digo muchas veces, Noelia está cansada de oírlo, eso de que innovar es dialogar con la tradición, ¿no? Y yo cuando era joven, hace 30 años, pues teníamos muchos exámenes, muchísimos exámenes con libros, con apuntes, con recursos. Bueno, pues podemos tratar de recurrir también a eso, ¿no? Que me quita el problema directamente de copiar y de... Es decir, eh, que totalmente de acuerdo contigo, Noelia, con mucha calma, con mucho cuidado. No es el momento ni de introducir tecnologías que no manejamos, ni de introducir metodologías, ni de enseñar, ¿no? Que nos generen mucha más estrés del que ya tenemos a nadie, pero también es el momento de cuestionarnos cosas. Si podemos aplicar alguna de esas cosas que nos hemos cuestionado, genial. Pero por lo menos que salgamos de esto en julio con, ¿no? con la cabeza ahí puesta, ¿no? Joder, pues he visto claro que necesito, ¿no? Cambiar un poco las maneras que tengo de evaluar. He comprendido que evaluar no es solo calificar, sino que también es ayudar al alumno a que aprenda. Y por tanto que tengo que ir, ¿no? Ir programando cosas intermedias que me permitan ir sabiendo, ¿no? Cómo van, ese tipo de cosas. Sí, yo, bueno, ya, digo lo último porque me oigo ahora. Quiero que hablen los demás, pero es cierto que, bueno, dentro de la desgracia que nos está pasando, eh, al fin y al cabo esto va a ser una oportunidad porque creo que ha hecho que muchos nos despertemos y descubramos que realmente pues no era el mejor método, no era la mejor forma de evaluar, ¿no? Y que a partir de ahora sí que se va a notar el cambio. Yo confío, soy muy positiva. Pero bueno, quiero que los demás opinen, que están ahí utilizando el chat, pero prefiero que hablen. No se anima nadie. Eh, Entiendo que estáis todos con, ¿no? O sea, es que la situación es complicada porque ya ha habido poco debate, ¿eh? Si os dais cuenta, ha habido poco debate porque la universidad, Sí, como son adultos, pues hemos pensado y además están bastante filtrados, es decir, casi todos tienen dispositivos, ¿no? Casi todos, ¿eh? No todos. Pues hemos pensado que no tenían los problemas que tienen los niños, que no había brecha digital, que no había problemas de autonomía para aprender, es decir, que pueden concentrarse fácilmente, ¿no? Que no tienen, o sea, y yo creo que ha habido muy poco debate y sin embargo, la situación de la universidad es casi más compleja que la de la escuela obligatoria, porque pasa que cuesta mucho decirlo, ¿no? Pero que no pasa nada por un cuatrimestre más lento, ¿no? Con menos avance,
en una primaria, no pasa nada ni siquiera en una secundaria. Estamos en un proceso de 10 años, mínimo de 10 años, 13 años de educación no obligatoria en el que podemos recuperar, salvo en alguna etapa concreta, en algún curso concreto, lo no aprendido, ¿no? Es decir, que es bastante... Las calificaciones no tienen ninguna incidencia hasta que llegamos al bachillerato. Es decir, que la situación es bastante, no digo, tiene muchas complejidades, ¿no? Pero en el caso de la universidad no es ese el escenario. El escenario es en el que las calificaciones son tremendamente importantes, por tanto es una cuestión a valorar. En el que los cursos, son 4 cursos nada más en un grado, por ejemplo, no quiero pensar ya un posgrado de un año, ¿no? Que se te va el año, se te ha ido el año entero. En esos posgrados de 4 años, pues no podemos hacer prácticas, no podemos hacer laboratorio prácticamente. Si estamos a punto de titular, pues ¿qué hacemos? Es complicadísimo. Es decir, que la situación en la universidad, por supuesto, el el alumno de la obligatoria se puede movilizar y más o menos lo están intentando hacer, pero no te va a generar... Los colegios están muy acostumbrados a manejar las quejas, los problemas de las familias, de los niños pequeños. Esta diapositiva que os ponía hace un ratito con todos los hashtags que muestran el malestar estudiantil de la universidad es otra cosa. Es decir, los estudiantes de la universidad tienen otro nivel ¿no? de capacidad de crítica, de movimiento, ¿no? Y por tanto el malestar se puede traducir en otras cosas si no les atendemos con cuidado. Es decir, que la situación es muy complicada y desde mi punto de vista ha habido muy poco debate. Más o menos es no debate, que cada uno se apañe como pueda y, bueno, dependiendo de la universidad, pues con más o menos ayuda de ¿no? de sus departamentos transversales, pues dando indicaciones, guías, ayudas, formación para que la cosa vaya adelante. Pero, y luego, por supuesto, en un mercado altamente competitivo, ¿no? Que no quería dejar de olvidarme. Es decir, que perder un estudiante en la universidad no es lo mismo, no es ni igual de fácil ni tiene las mismas implicaciones que un estudiante de la obligatoria. Bueno, creo que no sé si se va a animar alguien a comentarte algo o nos vamos a comer. Entonces, no sé si, pero a mí el documento que de todos los que he visto, que me he leído muchísimos en el último mes, el que más me gusta es el que os he compartido, el de CRUE, que sale de un grupo que habéis estado todas las universidades, efectivamente, como dice Noelia, o sea, de 2 subgrupos de la CRUE, el de tecnología y uno de metodología, creo que es, el de Folte, y está muy interesante porque hace un análisis bastante, no digo pedagógico, pero bastante pedagógico. Y es probablemente, porque es probablemente el mejor momento que tenemos dentro de la dificultad para pensar un poco las implicaciones sobre el aprendizaje real de nuestros estudiantes que tiene lo que hacemos, sobre todo en el ámbito de la evaluación. Y pensar qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente tiene valor. Para cuestionarnos cosas que a lo mejor no podemos solucionar ahora, pero sí convendría empezar a solucionarlas en septiembre, si la manera que tengo de evaluar es la más cómoda, la más fácil, la que menos problema nos da a todos, también a los estudiantes, o es la que mejor me garantiza la adquisición de unas competencias, ¿no? Y de unos saberes. Es decir, bueno, que estamos en una situación, yo creo que muy, muy interesante en ese aspecto. Hola, no he levantado la mano porque como no se animaba mucha gente, no sé si se me oye. Noelia. Sí, se oye bien. Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Yolanda. Quería aprovechar simplemente para agradecerte la presentación que nos has hecho, porque me parece que tenía, o para mí, la forma en la que has sido capaz de sintetizar todas las capas que nos están afectando como profesores en todo este proceso de cambio, ¿no? Desde la comprensión cercana hacia el estudiante con la vulnerabilidad que tiene en este momento,
que no debemos olvidar que también tiene una capa, bueno, pues de contexto social y familiar que puede estar tirándole también con problemas en este periplo. Hasta bueno, la capa de cómo nos sentimos como docentes, donde queremos hacer las cosas lo mejor posible y cómo tenemos que aprovechar el nunca olvidar la mirada positiva sobre los estudiantes que llevan mucho tiempo esforzándose por querer hacer las cosas bien. Y la capa institucional en la capacidad de intentar dar respuestas en todos estos cambios que se están adaptando con cada uno de los descubrimientos que se ejecutan. Y otra capa que también me parece muy interesante que traigas, que serían todas las informaciones que nos vienen dadas externamente, ¿no? Entonces, quería felicitarte porque el recorrido de estas 4 capas, en el momento que estamos, creo que nos dan un mayor conocimiento de la realidad a los profesores y nos preparan para este reto que tenemos delante, como un reto que simplemente tiene que ser apoyar al estudiante bueno, para que pueda en este cierre hacer las cosas lo mejor que se pueda entre todos, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecerte fundamentalmente tu presentación y tu forma sintética de expresarlo y decirte que me pienso leer todos los documentos que nos has recomendado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Te lo agradezco mucho. Claro, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y está pasando tanto en la educación obligatoria como en la universitaria, que es que al final, por ejemplo, el tema no es sencillo para nadie y hay muchas dificultades, mucho estrés, y tengo con la sensación de que hay una especie de que nadie está, de que nuestros responsables no terminan de asumir responsabilidades y que se descarga demasiado en estudiantes y en docentes. Es decir, que toda la presión en estos momentos, tanto en la educación obligatoria como en la educación universitaria, está sobre los hombros y ahí dependen las instituciones, ¿eh? Hay universidades y hay universidades, pero al final toda la presión está recayendo sobre las decisiones que toméis los docentes con vuestros estudiantes. Y la situación, eso normalmente es así siempre, y ¿no? Con más o menos cobertura y más o menos ayuda, evidentemente. No quiero decir que no haya nunca ayuda, pero esto que estamos ahora como es una situación de excepcionalidad, en la que desconocemos muchísimas cosas y en las que hay situaciones muy complicadas, nos genera mucha tensión y mucho estrés a todos. Por tanto, mi recomendación es a las universidades, es decir, a los rectorados, vicerrectorados, a las estructuras transversales, máximo apoyo, pero de verdad, a sus docentes, máximo cobertura legal, porque puede haber problemas, ¿no? Máximo, ¿no? O sea, muchísimo apoyo a los docentes, muchísima atención a los estudiantes, que son al final, ¿no? Su sentido, el sentido de cualquier universidad son sus estudiantes, y luego, y esto es tremendamente importante, ¿no? Que se haga, porque hay que aliviar de alguna manera ese estrés y esa presión que si no que recae toda sobre unos y otros, ¿no? Alumnos y docentes. Y bueno, pues... Solamente una cosita más que lo comenté antes en el chat y también creo que puede ser enriquecedor hacernos conscientes de que hemos tenido la suerte y la oportunidad de tenerlos en el aula antes, ¿no? Entonces, en todo este proceso, viéndolo ya no en esas capas, sino en la relación con nuestros alumnos, creo que también hablar del conocimiento que de ellos tenemos, no solo como profesores individuales, ¿no? Sino con nuestros colegas, que también tenemos seguimiento de todos nuestros alumnos y eso es una ventaja que estamos teniendo y que no debemos menospreciar, porque claramente bueno, tenemos un conocimiento, aparte de todas las pruebas y todo el camino que hemos ido teniendo con ellos, como decías, a través de esa evaluación continua, tenemos que confiar en que ese proceso y la trazabilidad de ese proceso para nosotros también es un signo. O sea, hay alumnos que pueden mejorar en el último momento, pero es a veces más complejo. Hay alumnos muy buenos que por todas estas tensiones pueden estar sufriendo unas circunstancias que les hagan disminuir un poco su ritmo. Entonces, yo creo que la palabra aquí, trazabilidad,
de lo que conocemos y de lo que vamos observando de cada uno de ellos, hay que llevarla al contexto de la relación, no profesor-grupo, sino profesor-alumno, ¿no? Que también esto también nos va a ayudar. Bueno, esta es mi opinión. No sé cómo tú lo ves, Carlos. Sí, mira, estoy muy atento, lo tengo más claro en el ámbito escolar, ¿no? Pero he estado yo viajo mucho a Latinoamérica, tengo mucha relación con México, con Colombia, con Argentina, y no están en el mismo calendario que estamos nosotros, pero están en la misma situación que estamos nosotros. Y entonces nosotros tenemos el problema, tanto en lo escolar como en lo universitario, de cómo cerramos el curso. Nuestra gran preocupación en estos momentos tiene que ver con la evaluación, con el cierre, con la promoción, ¿no? Ese es nuestro gran problema. Nuestra gran ventaja, y es clarísimo, como tú dices, es que llevábamos 2/3 del curso hecho. Por tanto, un conocimiento, en algunos casos en lo escolar, en los vuestros puede que tuvieseis poco contacto, pero un conocimiento de los estudiantes, ¿no? En persona y, por tanto, de sus trayectorias y de cómo son. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, y fundamentalmente de Sudamérica, lo que sería Argentina, Uruguay, Chile, esto les ha pillado arrancando el curso. En Costa Rica, les ha pillado arrancando el curso. Por tanto, la problemática es distinta. Ellos no tienen el problema en estos momentos de cómo evalúan, no es su problema fundamental cuando hablo con ellos. Su problema fundamental es que no conocen a sus estudiantes, no han estado nada con ellos en el aula. Como mucho han estado una semana en el aula juntos. Esto dificulta enormemente las relaciones, porque lo virtual necesita también generar vínculos. Y generar vínculos en lo virtual es costoso, no es posible, claro que es posible, estamos acostumbradísimos, pero es costoso y es difícil. Y eso lo traíamos ya hecho en nosotros y lo tienen que construir otros países en este momento. Si os acordáis, cuando hace 15 años empezaron los blogs, hubo comunidades de gente que enseguida estaban conectados a través de los blogs, no se conocían físicamente y enseguida aparecieron aquellos blogs and beers y todas esas actividades de desvirtualización, ¿no? De tomarse una cerveza juntos porque la gente necesitaba reforzar esos vínculos débiles que se llaman. Bueno, pues esa ventaja que tú señalas es importantísima. Y tenemos que jugar con ella también, claro, es fundamental también para evaluar, claro. Pero cuando hablabas antes de la confianza, yo pensaba, es que la confianza la tenemos porque les hemos conocido antes, como dice Yolanda. Pero empezar un curso y establecer esa confianza conociéndoles de manera virtual va a requerir más tiempo. Yo creo que se puede hacer, pero va a ser más lento, claro. Mucho más tiempo y requeriría que estuviésemos pensando en otro tipo de actividades. Es decir, que claro, no estamos tampoco haciendo enseñanza online, esto lo hemos dicho ya muchas veces en este mes, ¿no? Esto no es enseñanza online, esto es cómo transpongo mi enseñanza presencial a un entorno de urgencia online. Pero yo no he planificado esto, no había planificado esto de ninguna manera, ni en mi manera de enseñar, ni en las dinámicas que tenía, ni en las actividades que hacía. Cuando yo hago esto online puro desde el 100%, desde el inicio y lo diseño, todas las actividades de inicio son de configuración y de cohesión de grupo. Todas las actividades en cualquier curso que hagáis online de verdad, bien diseñado, tienen que ver con la construcción de la comunidad, de la clase, del grupo, del conocerse, ¿no? Me presento, no sé qué. No estamos en ese escenario, ¿no? Es una ventaja, pero no estamos tampoco, o sea, que no pensemos todos que ya sabemos hacer formación online, sabemos transponer lo que podamos de lo que hacíamos en lo presencial, pero no es lo mismo, ¿no? Mira, Clemente levanta la mano. Qué bueno es. Sí, Carlos, que quiero aprovechar, me ha encantado todo lo que has estado comentando, quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Visto esa situación que probablemente se prolongue en el futuro y que nos obligue a pasar en buena parte o totalmente en algunos momentos en la formación online, ¿tú crees que esta paradoja puede ser buena, lo de empezar a aprender por el final? Es decir, empezar a movernos en los entornos online habiendo aprendido lo primero inicialmente por cómo evaluar, sobre todo por el enfoque que te estás dando. ¿Te parece que es, bueno, pues ahora que nos toca hacer, hemos empezado por un buen comienzo? Sí, porque de hecho cuando uno programa sus asignaturas, pues estaría muy bien si lo hiciésemos, ¿no? Y así lo hacemos normalmente. Cuando uno redacta su guía docente, ¿qué es lo primero que pones? Los objetivos de aprendizaje, los criterios de evaluación. Otra cosa es que no hagamos ni caso y que pensemos que eso es una cosa que nos pide Madrid +D o el Departamento de Calidad, pero en realidad la lógica es la del diseño inverso, claro. Así, y en lo online, lo que pasa es que en lo online esto es muy evidente. Cuando diseñamos formación online es muy evidente que el diseño es inverso.
que yo tengo que tener muy claro a dónde quiero llegar, qué producto quiero, qué proceso quiero asegurar, qué aprendizaje quiero, ¿no? Para luego ir para atrás. Las actividades que proponga estarán en consonancia con lo que quiero lograr. Esto que en lo digital, en lo virtual, en el diseño online está bastante claro. En lo presencial muchas veces lo tenemos un poco olvidado. Los papeles nos piden eso. La realidad es que luego yo lo pongo y al final digo, bueno, ahora vamos con el contenido y luego ya voy a ver cómo lo evalúo, ¿no? Las cosas que hace Noelia tienen la otra lógica, ¿no? Yo les voy a pedir un producto final, ese producto final responde a unos objetivos de aprendizaje. Para lograr ese producto final, trazo, ¿no? Cómo tiene que ser todo el proceso, qué tipo de cosas tengo que hacer, si son grupos, si es individual. Claro que sí, claro. O sea, que no nos viene mal porque estamos reflexionando sobre la caja negra de la educación, de la enseñanza, que es la evaluación, sobre probablemente donde las culturas profesionales están más anquilosadas, las culturas docentes, y las culturas institucionales y las culturas de la sociedad, ¿eh? Porque esto también lo tienen los padres, los niños, los empleadores, todos, ¿no? O sea que nos dan oportunidades para reflexionar sobre la verdadera caja negra, la innovación pendiente de verdad, como decía Cristóbal Cobo, que tenemos en enseñanza, que no son las metodologías, o no solo, ¿no? Sino que son fundamentalmente qué valoramos, a qué le damos valor y cómo lo medimos, que es dificilísimo, por otro lado. Más en un contexto en el que la certificación es importante y es probablemente el último monopolio de verdad que le queda a la universidad, ¿no? El poder certificador que tiene, el de dar títulos, ¿no? Y eso no podemos perderlo de vista. Y también es un valor importante que hay que, ¿no?, saber manejar. Muchas gracias. Sí, Lola me lo pone en inglés, que está genial, ¿no? El backward design, que es efectivamente, bueno, lo que tenemos que hacer si queremos hacerlo bien las cosas, siempre. Que Lola es nuestra experta en aprendizaje. Claro. Es la que nos va a tener que enseñar a todos para el próximo cuatrimestre, como esto siga así. Lola, te veo haciendo cursos y grabando y haciendo webinars. Está haciendo, ya los está haciendo. Lleva unos poquitos, ¿eh? Ya lleva unos poquitos. Lo visualizo claramente. Con calma, que no te dé algo. Bueno, pues no sé si alguien más quiere preguntar, si no vamos a despedirnos ya de Carlos, para no alargarnos mucho. La sesión se ha quedado grabada, así que estará disponible para el que no ha podido asistir o han tenido problemas de conexión. Y vale, muchas gracias. Noelia, os compartiré la presentación esta con tantos incidentes que he tenido. No sé qué ha pasado. Nada, sin problema. Sí, pues muchas gracias. La compartes y además, así como tenemos las referencias que nos has recomendado, pues todos a estudiar. Sí, en lo concreto creo que ese documento de CRU es interesante y en el medio plazo lo de Miguel Ángel Santos Guerra y Elena Cano, que nos ayuda también a pensar en estas cosas. Y hace falta, bueno, pues eso, que estamos todos muy agobiados, pero en la medida de lo posible hay que confrontar nuestras prácticas con otros, ¿no? Y es un buen momento, ¿no?, para hacerlo, porque todos tenemos que llamarnos para resolver, oye, ¿cómo estás haciendo tú esto? Bueno, pues aprovechemos. Sí, totalmente. Compartir y reflexionar mucho y tener calma, lo que has dicho de la calma, porque como ahora esto nos ha atropellado y vamos todos saliendo al paso como podemos y noto como que hay mucha prisa, pero bueno, si por desgracia continúa, pues tendremos tiempo para hacerlo con más calma y mejor. Claro. Y a los alumnos, para que no nos pase eso que estaba pasando en esos hashtags, necesitan mucho canal de comunicación, mucho, que cuesta mucho. La verdad es que nosotros sí que lo que decías desde arriba, estamos teniendo mucha ayuda por todos los departamentos. Además es que nos hemos unido de repente todos los vicerrectorados y departamentos para trabajar en bloque y ayudar a profesores y alumnos. Y precisamente ayer ya les lanzamos una guía a los alumnos en las que hemos incluido sus dudas más frecuentes. Además, pues eso, los que somos profes les hemos preguntado, lo hemos metido en la guía e intentamos cuidar cada cosa. Y además los profes llevan ya una semana y la que nos queda antes de exámenes ensayando, porque claro, ahora tenemos también la dificultad técnica, entonces todo el mundo está ensayando sus pruebas de examen. Si hemos cambiado la modalidad, en mi caso, por ejemplo, que les he pedido, voy a hacer una parte del examen oral, como no están, porque no hay cultura de examen oral, la verdad. Voy a hacer una prueba, les voy a hacer una prueba antes o sea que sí, eso que ahí es muy importante. Está toda la universidad volcada en ayudar a los profes y en ayudar a los alumnos también. Vale. Pues si en la medida que lo podéis, es otra gran recomendación, ¿no?
probar con los estudiantes lo que vais a utilizar como instrumento de evaluación. Es decir, si es un examen oral, hacer un pequeño ejercicio con ellos antes, muy importante. Y probar vosotros también la tecnología que utilicéis. Y luego, bueno, yo no me meto en temas más tecnológicos, pero que no pase lo que le ha pasado a la Universidad de Extremadura, a la Universidad de Granada, todas esta semana, ¿no? Que sus sistemas no han podido con escasos son miles de estudiantes al mismo momento contra el Blackboard o contra la plataforma Moodle o la plataforma que tienen y eso hay que también probar las tensiones que puede tener. Pero probar antes y probar con los estudiantes, no solamente probar nosotros, sí, sino con probar. ellos. Ahora es que estamos justo en esta semana, que es la última de clase. Se están mezclando las clases ya con las últimas pruebas y la que viene seguimos con pruebas, ya con exámenes. De momento, bien, sí. Vale, A ver, va a haber problemas, siempre habrá alguno que le falle el sistema. Nos están recomendando tener una segunda vía alternativa de comunicación con el alumno y pues estamos en pruebas. Pero sí que tenemos que tener todos un poco de calma y de paciencia porque todo el mundo está trabajando un montón para solucionar los problemas. es verdad. Muchísimas gracias, Carlos, porque tú también estás liadísimo y nos has dedicado aquí un buen rato, más la preparación de la charla, que ha quedado estupenda, aunque la hubieses perdido, o sea que sí estará recuperada de por ahí, no se ha notado. Y muchas gracias, como siempre, por tus consejos. Vale, muy bien, Yo Noelia. animo a mis Muchísimas compañeros. gracias. Clemente ha Muchas escrito por gracias. ahí, Clemente, tienes muchas mucho peligro gracias. porque pone, me ha sugerido muchas cosas para el futuro, así que estate atento porque ya te llamaremos para el futuro, porque Clemente no para de idear cosas nuevas. Clemente, un placer verte Lo mismo y digo. Un abrazo virtual. un abrazo virtual para todos y todas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias.